Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Así lo sostiene Leslie Hart, una de las pioneras de la neuropedagogía, la rama de la didáctica, que se encarga de mejorar el aprendizaje al conocer qué sucede en el cerebro de nuestros estudiantes mientras aprenden. Sin embargo, desde hace años que lo venimos haciendo, hasta ahora. A continuación, un grupo de docentes les vamos a presentar, como diría Stephen Hopkins, las breves respuestas a las grandes preguntas con las que la neurociencia ha interpelado a la educación. Cuestiones que a quienes ejercemos un rol activo en la formación de las y los educandos nos convoca a aprender más, aprender siempre. En las voces de profesores y profesoras de base, educadores diferenciales, educadoras de párvulo, de establecimientos municipales, particulares o de administración delegada, en la voz de quienes, por propia iniciativa, han decidido perfeccionarse, crecer, mejorar, en la voz de aquellos que asumimos de lleno el compromiso de mejorar a las personas, de quienes tenemos la vocación de educar, y por qué no decirlo, de quienes somos la piedra angular de cualquier transformación social. En nuestra voz, nuestro aprendizaje y nuestro desafío. Neurociencias aplicadas a la educación. Las neurociencias pueden comprenderse como el descubrir y estudiar cómo funciona el cerebro para la optimización de los aprendizajes de los estudiantes. Se vincula íntimamente como un nexo entre los conocimientos del funcionamiento cerebral y la educación para contribuir a la mejora de las prácticas educativas de la mano del trabajo docente y su conciencia sobre los procesos que se ven involucrados en el aprendizaje. El trabajo con las neurociencias dentro del aula es sumamente valioso, ya que aporta desde el conocimiento científico del funcionamiento cerebral el cómo se mejoran las prácticas dentro de la sala de clases. Pone su foco desde la diversidad del proceso, flexibilidad y atención. Es un aporte para innovar en los centros educativos y en las propuestas curriculares, transformando el perfil del profesor hacia un nuevo paradigma que privilegie el aprendizaje más que la enseñanza. La plasticidad neuronal o neuroplasticidad se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse en respuesta a las conductas o a la experiencia. Esta relación neuronal la conocemos como sinapsis y es lo que permite la comunicación entre las neuronas por medio de la transmisión de señales tanto eléctricas como químicas entre cada célula nerviosa. Dicha relación nos otorga la capacidad de computar, operativizar y ejecutar pensamientos, acciones y sentimientos. Hasta los años 60, los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral solo se podían ocurrir durante la infancia. En la edad adulta creían la estructura cerebral era imperturbable. Sin embargo, las investigaciones más recientes demuestran que el cerebro continúa cambiando y creando nuevas conexiones neuronales y alterando las ya existentes, con el fin de adaptarse a nuevas experiencias, aprendiendo de la conducta de las experiencias para crear nuevos recuerdos. La neuroplasticidad, por lo tanto, se refiere a la posibilidad que tiene el sistema nervioso, específicamente su red de neuronas,
de reorganizarse mediante la creación de nuevas conexiones neuronales, con el fin de adaptarse. En palabras más sencillas, la plasticidad neuronal es la maleabilidad o flexibilidad que tiene el cerebro para crear nuevas conexiones neuronales en respuesta a los estímulos del entorno, a la nueva información o a las experiencias vividas y a la propia conducta. Esto abre una tremenda oportunidad de aprendizaje y un gran desafío para las y los profesores. Luego de este largo camino, damos cuenta de algunas conclusiones. El cerebro está constantemente moldeándose. Es por esto que nunca se termina de aprender. No obstante, los más pequeños tienen una mayor densidad sináptica. La plasticidad neuronal favorece nuevos aprendizajes y el aprendizaje, a su vez, modifica la estructura del cerebro. El proceso de aprendizaje se debe intencionar con el fin de lograr una mayor cantidad de conexiones neuronales. Lo novedoso y relevante facilita la motivación y los aprendizajes. Reconocer la plasticidad neuronal como una capacidad permanente de cada una y cada uno de nosotros es una responsabilidad para con nuestro cerebro. Nos invita a ejercitarlo siempre. Para ello, los voy a invitar ahora a realizar un breve ejercicio. Observa este laberinto e intenta resolverlo. Tómate tu tiempo. Podrás notar que tiene dos flechas, las que indican la posibilidad de dos caminos a seguir. Los laberintos son una excelente actividad lúdica y educativa que a personas de todas las edades nos encantan. Promueven la plasticidad neuronal y con ella el desarrollo cognitivo, la capacidad de observación, la atención y la concentración, la persistencia y la paciencia, el ingenio y el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la orientación espacial, la percepción visual y la memoria. ¿Ya has podido resolver alguno de los dos caminos? ¿Y si te dijera que el desafío mayor es buscar la salida por ambos caminos simultáneamente? Siempre me han parecido maravillosos los arrecifes de coral. ¿Y a ti? Cuando nos referimos al desarrollo y crecimiento de un niño o de una niña, no tan solo debemos considerar el crecimiento físico, también tenemos que entender que el cerebro hace su crecimiento, su adaptación y su desarrollo. Dentro de este crecimiento es importante que nosotros como padres, madres, familia o educadores entreguemos los estímulos que este cerebro que está creciendo y desarrollándose necesita. Hay que ser muy asertivos a la hora de entregar estímulos para aportar positivamente en este crecimiento. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Considerando la etapa del desarrollo que está atravesando el niño o la etapa en que su cerebro se está desarrollando. A esas etapas le llamamos periodos críticos, que son ventanas temporales donde el cerebro está más sensible y más proclive a algunos aprendizajes por sobre otros. Dentro de los periodos sensibles tenemos el periodo sensorial, donde su principal foco son los sentidos. Este periodo comprende desde antes del nacimiento hasta los 5 años aproximadamente. Tenemos también el periodo del desarrollo del lenguaje, que comprende desde el año hasta los 5 a 6 años aproximadamente. Y es en este periodo
donde el habla es el principal foco junto a la interacción social, que puede ser verbal y no verbal. Tenemos también el periodo del desarrollo del lenguaje, que comprende desde el año hasta los 5 a 6 años aproximadamente. Y es en este periodo donde el habla es el principal foco junto a la interacción social, que puede ser verbal y no verbal. Comienzan a comprender nuevos conceptos y nuevos símbolos. Y finalmente tenemos el periodo de funciones superiores. Este periodo comienza a aparecer entre los 5 a 6 años aproximadamente hasta los 12. Aquí comienzan a haber pensamientos más lógicos. Se abandona el pensamiento mágico y aparece más concreto. Se desarrolla aquí las funciones matemáticas, el pensamiento crítico y reflexivo, y también lectura y escritura. Profesores, hoy día les voy a explicar la relación que tiene la neurociencia con los procesos cognitivos, ¿ya? Primero, tenemos que decir que la neurociencia influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso es que son súper relevantes los procesos cognitivos y esa es la relación. La neurociencia nos permite aprender y por lo tanto, para aprender tenemos que utilizar estos procesos que están en nuestro cerebro, los procesos cognitivos, ¿ya? Y son 4 los procesos que la neurociencia toma en cuenta: la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. La atención, que se encarga de captar el interés de nuestros alumnos, de llamar la atención, tal como dice la palabra, ¿ya? Para que ellos puedan desarrollar un determinado objetivo o realizar una determinada actividad, ¿ya? Después tenemos el proceso de la memoria, que se encarga de registrar, guardar, ordenar la información que nuestros alumnos están desarrollando en el ejercicio. Aquí ocupamos la memoria de trabajo, la memoria implícita y la memoria explícita, ¿ya? Por otro lado tenemos el proceso de la motivación, que es que al alumno le den ganas de hacer las cosas, que él sienta que este objetivo es parte suya como un proceso de aprendizaje necesario. Y por último, la comunicación, que atraviesa todos los procesos, porque la comunicación es la forma en que nosotros vamos a interferir en nuestros alumnos y sus procesos cognitivos y la forma en que ellos van a interrelacionar estos procesos para aprender. Todo ello porque nuestro aprendizaje tiene 3 factores súper importantes, que son el intelectual, gracias a estos procesos cognitivos, el emocional, que se van a ver influenciados por estos procesos cognitivos, y el social, que gracias a la comunicación están todos intrínsecamente relacionados. Muchas gracias. Ya. Profesores, ahora les voy a contar sobre cómo es el ordenamiento que le da la neurociencia a estos procesos cognitivos, ¿ya? Que volvamos a reiterar, son súper importantes para que nuestros alumnos aprendan adecuadamente, ¿ya? La neurociencia propone este orden para los procesos cognitivos. ¿Por qué? Porque este orden nos va a ayudar a desarrollar la experiencia de aprendizaje en su conjunto, ¿ya? ¿Cómo? Utilizando todos los momentos de la clase en estos 4 procesos cognitivos, ¿ya? Así, no se nos va a escapar ninguna situación que los alumnos tengan que incorporar en su cerebro para aprender. No se les va a olvidar las cosas que tienen que registrar. Por ejemplo, si nosotros consideramos una actividad para un tercero básico relacionada con la protección y el cuidado de los animales, como actividad tendrán que buscar información sobre un animal doméstico o animal salvaje
o animal en peligro de extinción, buscar esa información para presentársela a sus compañeros. Entonces ellos primero tendrán que atender a este tema o bien motivarse frente al tema. Y para eso planteamos algunas preguntas. En el inicio de la clase, nosotros utilizamos estos dos procesos cognitivos y hacemos preguntas. ¿Qué animal tienes en tu casa? Y si no tienes un animal en tu casa, ¿qué animalito te gustaría tener? ¿O qué animalito te gustaría cuidar a la distancia tal vez? Cuando hacemos esa pregunta, nosotros estamos activando en el cerebro de nuestro alumno estos dos procesos, la atención y la motivación. Inmediatamente surge la inquietud y la curiosidad. Nuestros alumnos van a decir, ¡ah, qué interesante! O qué agradable el tema que va a trabajar la profesora hoy día. Por lo tanto, generamos en ellos la curiosidad. Los animales. Ah, ya. ¿Y qué animales conozco yo que están en peligro de extinción? ¿Hay en Chile animales en peligro de extinción? O bien, tía, ¿qué vamos a hacer hoy día con los animales? ¿Por qué nos está preguntando esto? Nosotros tenemos que inmediatamente atender y entender que ellos están haciendo procesos cognitivos, están utilizando sus procesos cognitivos en nuestro cerebro. Luego de que nosotros ya le explicamos la actividad, por ejemplo al inicio, utilizamos la atención y ellos ya se sienten motivados, nosotros les planteamos cómo es que van a registrar la información. Ahora ellos van a comenzar a ocupar la comunicación. Recuerden que la actividad es que ellos puedan contarle a sus compañeros cómo es que se protegen y se cuidan a los animales de diverso tipo, ¿ya? Entonces, comenzamos a investigar y utilizamos nuestra memoria. Aquí ellos van a tener que ir a buscar información en internet, en un libro, conversar con la mamá, preguntarle cómo lo hace ella para el cuidado de los animales en la casa, qué comen, qué no hay que darle a los animales, por qué hay que bañarlos, o de qué forma se abrigan, o cómo limpiar la mugre de los animales. Recuerden que estamos hablando de un tercero básico y por lo tanto ellos generalmente no hacen la actividad, ¿ya? No hacen esta actividad de cuidar. Por lo tanto, tenemos que fundamentar allí esta investigación, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo ellos van a publicar o van a mostrarle a sus compañeros este cuidado de los animales. Si van a hacer un afiche, si van a construir un video, si van a hacer una canción, un poema, etcétera, para que esto se transforme en una experiencia de aprendizaje y no se les olvide que esto es un proceso de neurociencia ligado a la educación. Esto es ocupar los 3 momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y el final durante toda la clase. Puede ser al principio, puede ser una clase de una hora o puede ser muchas clases. De nosotros dependerá cómo vamos a distribuir estos momentos. ¿Ya? Eso sería. Muchas gracias.
afectan las emociones a la memoria y al aprendizaje? Vamos a responder esta pregunta a través de una comparación entre prácticas que consideran y que no consideran las emociones en el aula. Las emociones se reconocen como cualquier experiencia consciente relativa breve, que se caracteriza por una actividad mental intensa y un alto grado de placer o desagrado. Las emociones y sentimientos actúan en el pensamiento y tienen la capacidad de modificar el actuar, así como también el actuar puede modificar los pensamientos y las emociones. Oiga, caballero, ¿usted podría avisarle a su cara que vamos a comenzar la clase? Oh, esta profesora no me entiende, no sabe lo que me pasó en mi casa. Las emociones impactan directamente en el proceso de memoria y de aprendizaje. La plasticidad neuronal permite que a través de las diferentes experiencias vividas se generen aprendizajes y recuerdos. Y para que estos sean parte de la memoria a largo plazo, deben ser significativos. Por lo tanto, las emociones que le asignamos a estas experiencias serán decisivas en el almacenamiento de la memoria. Por lo tanto, aquellas acciones que involucren un sentimiento o una emoción se almacenan a través de un pensamiento central en la memoria a largo plazo, siendo este influyente en la personalidad del individuo. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué tienes esa cara? Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una pausa en medio de la clase para que nos relajemos un ratito y luego vamos a retomar nuestra clase de lenguaje. ¿Qué te parece? La forma en que manejamos las emociones inciden en la propia conducta. A partir de esto, se espera que los y las estudiantes mantengan una estabilidad en este ámbito, con el fin de mantener la motivación, la atención, el interés en cada clase, otorgando sensaciones y un clima de aula acorde al almacenamiento de una experiencia positiva, permitiendo generar nuevas o activar conexiones neuronales en beneficio del aprendizaje. Ya. Vamos a dejar de lado todos los pololeos y todos los temas que no tengan que ver con lenguaje. Las emociones aquí en esta clase no corresponden. Él o la docente tienen un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como encargado de mediar las emociones, pero también como un mediador capaz de comprender a los y las estudiantes, dando la importancia que se merecen a los sentimientos. Por lo tanto, en cada clase se pueden considerar las emociones incluso como parte de las actividades académicas. ¿Les parece que en esta clase de la noticia podamos escribir alguna que tenga que ver con las emociones? Pero van a tener que buscar alguna solución para ver cómo liberamos la energía de estas emociones negativas. ¿Te parece, Carlos? Las emociones pueden impactar positiva o negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es evidente que un adecuado clima de aula, con el aseguramiento también de que los estudiantes tengan un equilibrio en las emociones, se pueden presentar mayores experiencias gratas de aprendizajes, mayor interés, mayores conexiones neuronales o reactivación de estas y un mejor almacenamiento en beneficio de la memoria y del aprendizaje. ¿Se han preguntado ustedes cuáles serán aquellos pocos recuerdos que presenta una persona con diagnóstico de Alzheimer? Yo creo que se relacionan precisamente con aquellos recuerdos que mantienen una emoción positiva o un buen recuerdo del pasado. Como bien sabemos, la neurociencia nos entrega los lineamientos del desarrollo, función y estructura del cerebro humano, sumado a que gracias a los avances y descubrimientos científicos y tecnológicos se han hecho aportes más complejos sobre el tema.
Así entonces, la neurociencia nos entrega la posibilidad de aprender de una manera efectiva cómo se relaciona el cerebro, que es el motor de nuestro cuerpo, con cada una de sus complejidades afectivas, emocionales, capacidades intelectuales, creativas, funciones ejecutivas, entre otras. Lo que sería un aporte muy importante a la educación y a la crianza de madres y padres en casa. La neurociencia nos enseña que los primeros años de vida son importantes para un desarrollo integral y óptimo. Sabemos que para que esto ocurra, tenemos que entregar la estimulación apropiada que el cerebro y el cuerpo necesitan recibir. La neuroeducación basa su enseñanza en las emociones, funciones ejecutivas, etapas del desarrollo, periodos críticos, entre otros, considerando la repetición, el conocimiento y reconocimiento del entorno que se estimula tempranamente. La curiosidad es esencial para aprender. La plasticidad de nuestro cerebro permite que se pueda moldear y modificar con el aprendizaje de forma continua. Todos podemos aprender lo que deseemos, más allá de nuestra genética o de los distintos contextos. Aunque el cerebro no deje de aprender durante toda la vida, es en la primera infancia que a nivel neurológico se establecen las bases estructurales para todo el aprendizaje posterior. De ahí la importancia de la estimulación temprana. Para el desarrollo sináptico temprano no existe solo una explicación biológica, sino más bien una consecuencia biológica ambiental. Es decir, que más allá de la gran densidad neuronal con la que puedan nacer las y los seres humanos, esta por sí misma no constituye procesos cognitivos, pues precisa de estímulos que impulsen la necesidad de catalizar procesos sinápticos, exigiendo al cerebro desarrollar su plasticidad. Así, la densidad sináptica solo se va a desarrollar en respuesta a los estímulos del ambiente y se va a expresar primero en sentimientos, gestos y respuestas involuntarias, para con el tiempo generar respuestas más complejas, como la ejecución de acciones diseñadas bajo un objetivo, o el desarrollo del pensamiento operativo y la autorregulación. Las neurociencias nos han enseñado también sobre las ventanas de oportunidades, y es que para alcanzar los más altos niveles de desarrollo cerebral se precisa de la interacción con el ambiente en determinadas y específicas etapas de la vida. Es decir, si bien el aprendizaje es continuo a través de todo el ciclo de vida, hay momentos específicos para que se realice de forma óptima. Las y los docentes debemos generar los andamiajes necesarios para cada uno y cada una de nuestros estudiantes, y así poder otorgar estímulos y herramientas precisas que mejor contribuyan para su desarrollo.
Hola, mi nombre es Daniela Vega y soy educadora de párvulos. ¿Qué elementos de la neurociencia hay que tener en cuenta para la planificación en el aula? Primero que todo, tenemos que tener en cuenta las habilidades cognitivas de alto nivel, que son llamadas funciones ejecutivas. Podemos tomar en cuenta como orientación el modelo BRIEF. Este detalla 8 funciones ejecutivas: control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, control emocional, memoria, motivación, planificación y organización, orden y monitoreo. Este modelo tiene un enfoque edumétrico de evaluación netamente a través de la observación en el contexto del aula. Otro elemento que debemos tener en cuenta es la estimulación y el asombro, ya que a través de la estimulación y el asombro podemos activar la curiosidad. La curiosidad es motivación intrínseca, estimula la actividad cerebral activando el hipocampo. Si se activa el hipocampo, tenemos aprendizaje y podemos desarrollar también la memoria. Atención, es importante la aplicación de estrategias. Esta aplicación de estrategias para desarrollar las funciones ejecutivas y propender la autorregulación debe ser usada de manera sistemática, con claridad de contenido. La selección de estrategias tiene que ser de acuerdo a los gustos, a los intereses y a la diversidad de niños y niñas que tenemos. Debe haber una secuenciación y alternancia de estrategias, monitoreo y siempre perseverar en su uso. Es importante que para la planificación consideremos los procesos cognitivos. ¿Cuáles son estos procesos? La atención, la memoria, la motivación y la comunicación. Todo lo anterior mencionado no puede darse en un contexto si no está considerada la emoción. La emoción es un estado de sentimientos que traduce cambios tanto físicos como fisiológicos y psicológicos que influyen en nuestro comportamiento. Las emociones van a influir en el comportamiento de nuestros niños y niñas. Es importante que en la planificación se detalle la mediación del adulto. La mediación tiene que tener una actitud positiva del docente, que potencie la mentalidad de crecimiento, que cree un clima afectuoso y seguro, que brinde un componente lúdico en la enseñanza y que el adulto favorezca el vínculo y la generosidad social. Para planificar es importante saber cómo aprende el cerebro. El diseño universal para el aprendizaje, conocido como DUA, nos dice que existen diferentes tipos de forma, de ritmo y de estilos de aprendizaje. Y para planificar es necesario tener en cuenta 3 principios. 1. Proporcionar múltiples formas de compromiso. 2. Proporcionar múltiples formas de representación. 3. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. La planificación mirada desde lo curricular y basada en lo que nos dice el diseño universal para el aprendizaje de los niños y niñas debe ser inclusivo. Y este debe considerar, además de la flexibilidad, debe contener objetivos, métodos, materiales y evaluación. Muchas gracias. Hola amigos y amigas. Les vengo a comentar cómo debería ser la evaluación del mañana y cómo podría beneficiar a todos los estudiantes de nuestro país. ¿Cómo debe ser la evaluación de esas planificaciones? ¿Qué métodos conviene usar?
A través del tiempo la evaluación ha sido un dolor de cabeza para nuestros niños y niñas, dado que solo mide las habilidades y busca un resultado final, pero la neurociencia y el diseño universal del aprendizaje podría establecer una nueva y variada forma de evaluar, que se hará cargo de la reflexión de este proceso tan importante. La evaluación de las planificaciones debe ser un proceso que busque el beneficio y debe medir 3 ámbitos: el proceso de aprendizaje, aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por ejemplo, entregar productos a tiempo, participar en clases, etc. También esta deberá encargarse del progreso y del producto que entrega cada estudiante y debe considerar más de una forma para la entrega del producto. Los métodos que conviene usar: creo que en este ámbito debe ir en forma progresiva y puede partir a través de una app, actividades basadas en proyectos, esto con el fin de estar relacionado a los gustos, necesidades e intereses de los estudiantes. También con esto se consigue la autonomía, la capacidad de asombro en el proceso, se pueden considerar las reglas que van en el proyecto, los avances y la retroalimentación. Todo esto debe ser con la evaluación de destrezas, puesto que busca dividir un proyecto o actividad en varias tareas, y en esta subdivisión de actividades, se pueden realizar evaluaciones auténticas. Estas buscarán la forma de evitar el proceso memorístico y servirán para la aplicación de aprendizajes, y luego la evaluación de portafolios, que considera la suma de evaluaciones anteriores y que considerar aspectos cualitativos y cuantitativos. Para tener un eje transversal se puede considerar la evaluación conductual de aprendizaje, que se debe dar durante todo el proyecto, para generar autorregulación y un control inhibitorio en el proceso. Por último, esto será de gran ayuda para fortalecer los lazos con los estudiantes y cambiar el modelo prusiano que vivimos en la actualidad. Sin nada más que decir que quédate en casa y revelar los secretos de nuestro mundo, se despide su amigo Anonymous. El estudio de las neurociencias aplicadas en la educación es una herramienta sustancial para la labor docente. El desafío sigue siendo enorme. El objetivo, uno solo: transformar la sociedad. Para las y los profesores que día a día se esfuerzan a diario por perfeccionarse, un gran saludo y muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí con él? ¿De la Nat Geo? Sí, es nuestro, es una producción colectiva, llamémoslo, lo hicimos entre varias profesoras y profesores. Sí. ¿Quieren otro? Tendría que preguntarles. ¿Para cuándo?